Otro problema con leucemias agudas y crónicas es el término agudo y crónico. Si hoy día a mí me da una diarrea, esta diarrea va a ser una diarrea aguda. Si mi diarrea dura 2 semanas, se transforma en diarrea crónica. Lo mismo si yo tengo insuficiencia renal. Al inicio tendré insuficiencia renal aguda, después de un tiempo la misma insuficiencia se llama insuficiencia renal crónica. El término de leucemia aguda induce error, porque al inicio se pensaba que era así, pero luego se quedó en el error. No es que la leucemia aguda pasa 2 semanas y se transforma en crónica. Son enfermedades diferentes que no tienen nada de común en sí. El término agudo crónico no depende del tiempo. De hecho, las leucemias crónicas son las que se transforman en agudas. Las agudas jamás se transforman en crónicas. La diferencia de agudo y crónico lo da la cantidad de blastos. Es aguda si tiene blastos más del 20% y es crónica si tiene menos del 20%. Quiere decir que la mielodisplasia y las leucemias crónicas van con blastos menos del 20%. Acá abajo está lo que les decía, que las leucemias crónicas se transforman en agudas. Ahora solamente sobre leucemia mieloide aguda. La leucemia mieloide aguda, una pequeña parte, hasta un 10%, sabemos que proceden de mielodisplasias. Otra pequeña parte, hasta un 10%, sabemos que son precedidas o proceden de una leucemia mieloide crónica que se transforma en una aguda. Más del 80% no sabemos por qué aparecen y por eso se les llama de novo. Epidemiología. Como les había dicho, es una enfermedad también de viejitos. A partir de los 60 años en adelante tenemos leucemia mieloide aguda. Como aparece en viejitos, tampoco es hereditario. De hecho, vamos a ver que de las neoplasias hematológicas solo hay 2 que son hereditarias. La leucemia mieloide aguda no es hereditaria, es netamente inducida por el tipo de vida. Lo mismo que, no lo he puesto aquí, lo mismo que todas las neoplasias en hematología, más frecuente en hombres que en mujeres. Sobrevida. Fíjense la sobrevida en días, 1000 días, 3 años. La leucemia mieloide aguda en general muere en 3 años. Aquí alguna aclaración. Cuando yo tengo un cáncer de estómago, ustedes han visto que se aplica el estadio TNM, tumor, nódulo, metástasis. No hay varios estadios, X cosas. Las leucemias agudas se consideran como cánceres que siempre debutan en estadio 4, en el estadio más avanzado posible. Por eso no se habla de estadios en leucemias agudas, solo se habla de sobrevida, de riesgo de que vaya a vivir, de riesgo que vaya a morir, de probabilidades, pero no de estadios. Entonces, buen pronóstico en leucemia aguda significa aquel que va a alcanzar la media de sobrevida, que es 3 años. Eso es un buen pronóstico. Un mal pronóstico es aquel que se muere antes de los 6 meses. En el Perú, el INEN reporta tasas de sobrevida de más o menos 1.1 a 1.2 años. En mi hospital estamos en 0.8 a 0.9. La leucemia mieloide aguda se debe a 2 mutaciones. En general, las leucemias se deben a 2 mutaciones. Una de ellas es la que heredo de mi familia y otra de ellas la debo a lo que yo induzca en mi cuerpo. Por ejemplo, esta mutación FLT3, por decirles, esta es una de las formas adquiridas por mi ritmo de vida. Si yo adquiero esta mutación, desarrollo un síndrome mieloproliferativo crónico, léase leucemia crónica. Si yo solamente heredo este gen, lo que solamente hago es mielodisplasia, pero si tengo las 2 mutaciones, recién hago leucemia mieloide aguda. Eso lo diferencia de las neoplasias sólidas. Por ejemplo, cáncer de mama solo requiere de una mutación, cáncer de colon solo de una mutación, cáncer de cerebro solo de una mutación. De los factores hereditarios sabemos muy poco. Esto explica menos del 1% de casos. El más conocido es este síndrome Down. Sabemos que es un factor predisponente, pero no sabemos el cómo ni qué más habrá. Mucho más sabemos de los agentes predisponentes. De estos agentes predisponentes destaca el tabaco. El tabaco es causa de cáncer de pulmón, de laringe, de boca, de páncreas, de vejiga y de leucemias, y en sexto lugar de linfomas. Destaca el benceno,
El benceno, no solamente el benceno viene como benzina, sino que, en fin, viene bajo varias formas, eso lo vamos a ver en la aplasia medular por una cuestión de tiempo. También destaca lo que es quimioterapia. Las quimioterapias pueden inducir leucemia mieloide aguda, el consumo de alcohol, inhibidores de topoisomerasa. Esta es una enzima que tiene que ver con el ADN. Estos inhibidores lo encontramos en cultivos, por ejemplo, en la soya, lo encontramos en el maíz y lo encontramos en la... Ah, me olvidé. En fin. La leucemia mieloide aguda, fíjense, esto es lo normal, una médula normal, donde se ve varias formas, diferentes colores. En la leucemia solamente predomina un solo tipo de célula. La leucemia mieloide aguda tiene dos clasificaciones, que es una clasificación morfológica y una clasificación de la OMS. La clasificación morfológica es muy subjetiva, por decirles, la diferencia de estos dos blastos, que son estas células grandes, bonitas, moraditas, con estos dos de acá, es que estas tienen orejitas, orejitas y orejitas, y estas no tienen orejitas. Esa apreciación subjetiva hizo que la clasificación morfológica caiga en desuso o sea reemplazada por la OMS, pero para efectos teóricos todavía se preguntan, vienen preguntas de la parte morfológica. Esta clasificación morfológica de la FAB incluye 8 formas de leucemia mieloide aguda que van desde la M0 hasta la M7. ¿Hay que saberlas todas? No, simplemente el siguiente cuadrito que es el resumen. Este es el resumen. De estas 8 formas, la más frecuente en viejitos es la M2. A ellos les da esa forma peculiar. La más frecuente, no solo en viejitos, en la población en general, sumando a viejitos, jóvenes, todos los casos, está la pelea entre la M5 y la M4. M5 de acuerdo a las estadísticas peruanas, pero en el extranjero algunos países reportan M4, van muy cerca. Primer y segundo lugar en Perú, primer y segundo lugar en Chile. No hay mayor, las dos se pelean en el primer lugar. Esto en viejitos, esto en la población general. Las más raras son los extremos, la 0, la 7 y la 1, esas son las más raras. Las de mejor pronóstico, los que deben llegar entre 2 y 3 años de vida, con trasplante y todo, la 4 y la 5. La 2, como le da a los viejitos, se considera de mal pronóstico, no hay forma de que mejore o viva más allá de un año el viejito. También es de mal pronóstico el resto. Esos dos detalles son los que deberíamos saber y la M3 la reservo porque merece unas filminas aparte. Tiene 6 peculiaridades que la hacen muy especial. La clasificación de la OMS, sin embargo, es un poco más fea, la dividió en 4 grupos. De estos 4 grupos, este de aquí es peculiar, LMA y síndrome mielodisplásico relacionado a terapia. Supónganse que ustedes tienen un paciente de 18 años, tenía linfoma, cáncer de testículo, cualquier cáncer de joven, se le da quimioterapia, se le da radioterapia, lo curan y luego de curarlo, 10 años después le da otro cáncer, una leucemia, un sarcoma, lo que fuere. Fallece de la leucemia porque uno piensa que piña que es la vida. Eso se llama leucemia secundaria terapia. La quimioterapia y radioterapia que se da actualmente y se va a seguir dando produce o induce segundas neoplasias. Dentro de ellas, la más frecuente es leucemias. Ahí se categorizan estos pacientes. Acá está el grupo de leucemias que derivan de mielodisplasias. Este es el grupo de leucemias en las que la OMS ni nadie sabe muchas cosas aparte del nombrecito, se desconoce. Y estas son las más conocidas, no necesariamente las más frecuentes, sino de las que se ha investigado más. Esto es para la correlación, cada una tiene su alteración cromosómica, cada una tiene su mutación respectiva. De acá sí vienen, o por lo menos ha venido una pregunta de aquí y una pregunta acá en las tradiciones peruanas. Sobre la primera pregunta, yo les había explicado lo de bastones de Auer, que está presente en síndromes mielodisplásicos. Los bastones de Auer están presentes en mielodisplasias y en leucemias mieloides agudas. Los bastones de Auer usualmente se acompañan de MPO. MPO es un marcador, es una sustancia que se llama mieloperoxidasa. Su acrónimo es MPO. Cuando va uno, va el otro. Y la presencia de uno u otro o ambos me dice que eso es mielodisplasia o me dice eso es mieloide aguda. No es frecuente, es raro de reportar, pero para fines teóricos sí lo han preguntado. La segunda pregunta tiene que ver con este término raro de leucemia aleucémica, que eso
solo lo he notado en el MIR. Leucemia leucémica, cuando es. He dicho que la leucemia mieloide aguda, cuando ya va a matar al paciente, empieza a matarse a sí misma. Cuando se mata a sí misma, aparece leucopenia. Cuando hay leucopenia, 1000 leucocitos, 800 leucocitos, los blastos se borran, dejan de aparecer en la sangre periférica. No porque hayan muerto todos, simplemente porque se siguen matando entre ellos. A eso se llama leucemia leucémica, cuando desaparecen los blastos de sangre periférica por progresión de la enfermedad. También es más o menos raro. Estos son los blastos con los bastones de Auer, esas rayitas. Manifestaciones clínicas. Hay manifestaciones dependientes de la infiltración de la médula ósea, que es la anemia severa, el síndrome hemorragíparo por las plaquetopenias, las infecciones frecuentes. Hay manifestaciones por infiltración extramedular. Como la leucemia aguda, la mieloide aguda es una enfermedad sistémica en último de los estadios, infiltra desde los pelos, desde la piel, desde el hígado, cualquier órgano. Y hay manifestaciones por un síndrome de lisis tumoral. El síndrome de lisis tumoral, ahora, estas tres manifestaciones son propias a la leucemia mieloide y a la leucemia linfoide, no hay diferencia. El síndrome de lisis tumoral es propio de las leucemias, agudas o crónicas, y de cualquier neoplasia, sea hematológica, no sea hematológica, es mucho más inespecífico. Del síndrome de lisis tumoral, en resumidas cuentas, significa la presencia de hiperuricemia. La hiperuricemia produce una falla renal, usualmente subaguda, y la falla renal se traduce en una hipocalcemia. Esos tres elementos definen un síndrome de lisis tumoral: falla renal, hiperuricemia e hipocalcemia. A esos tres elementos se puede añadir otros tres, pero que son variables en su presentación, no son necesarios, bueno, son adicionales, que son la hipercalemia, la hipercalcemia y la hiperfosfatemia. Esos tres no son los más importantes, sino los tres primeros: falla renal, hiperuricemia e hipocalcemia. Acá las figuritas para entretenernos con las imágenes. Esto es la infiltración cutánea más frecuente, se le llama leucémides, estos granitos. Esto de acá es la infiltración de la gingiva. No es que el paciente no tenga dientes, sino que la leucemia se come la encía, bueno, la raíz dentaria, y hace que los dientes se le caigan. Estos dos de acá se le denomina síndrome Sweet, que es esto de aquí, síndrome de Sweet, que es una infiltración cutánea peculiar que se acompaña de dolor y de fiebre. La leucemia mieloide también puede infiltrar pulmón y producir este patrón medio difuso, tipo alveolitis, tipo derrame, tipo edema agudo de pulmón. Acá para que vean una tomografía donde se ve este infiltrado. O puede infiltrar el corazón y producir una insuficiencia cardíaca o un infarto de miocardio. Puede infiltrar el sistema genitourinario, pero donde difieren las dos leucemias, la mieloide de la linfoide la vamos a hacer el pasado mañana, es en este compromiso. La leucemia mieloide aguda no se mete al sistema nervioso central y la leucemia mieloide aguda tampoco se mete a los testículos. Son los dos únicos órganos en los cuales la leucemia mieloide aguda no se mete. No se sabe el por qué. En cambio, la linfoide sí se mete ahí. Es la única diferencia clínica que hay entre las dos. Esto es otra forma de infiltración pulmonar, como una masa. Esto es una infiltración de articulación para que vean cómo se puede comer al hueso, al cartílago y a tejidos blandos. Este es un niño que tiene la infiltración cutánea, que obviamente falleció. Una abuelita que viene con infiltración cutánea, que se le da quimioterapia, mejora, pero igualito fallece. Palabras sobre la M3, que les pedí algunas curiosidades. ¿Por qué merece algunas palabras aparte? 1. Porque sale fuera de la regla. La leucemia mieloide aguda le da a viejitos. La leucemia promielocítica no le da a viejitos, le da a jóvenes. La edad promedio es entre los 10 y los 20 años de edad. Es la excepción a la regla. Segunda peculiaridad. Todas las leucemias mieloides agudas se mueren. Entre un mes, 6 meses, 3 años, pero se mueren. La leucemia promielocítica no. Esta potencialmente puede curarse
curarse, 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 es decir, morir de vieja. Tercera peculiaridad. Hay una alteración en un gen y un cariotipo muy peculiar. Él tiene el cariotipo T1517 y tiene una mutación que la define. Un cuadro clínico propio. No viene como el cuadro clínico que hemos descrito, sino que viene como CID agudo. Es muy peculiar y finalmente porque es una enfermedad propia de la raza latinoamericana. Esta es la bendita mutación 1517 para que vean que acá al 17 le falta esta patita que se ha ido al 15. Esto es como se le detecta por la sonda para PML-RAR. Tratamiento. Esta leucemia no recibe quimioterapia, sino recibe un agente diferenciador que es ATRA. ATRA es un derivado de la vitamina A. ATRA en el Perú se le conoce como tretinoína. El ATRA es un producto no quimioterápico, sino que la convence a la célula leucémica de que está obrando mal y le pide que se muera y la célula leucémica se muere a ese pedido. Por lo tanto, es mucho más sencillo que darle quimioterapia. Y lo que les decía que puede curarse. Estos son los blastos de una promielocítica que se diferencian por estos puntitos negros que tienen encima. Leucemia mieloide aguda en ancianos, solo para destacar que es de peor pronóstico. Todos los viejitos con leucemia mieloide aguda se van a morir. ¿Por qué se mueren? Porque viene con un cariotipo complejo, es decir, viene con muchas alteraciones cromosómicas, porque no resisten la quimioterapia, porque vienen con comorbilidad y porque tienen genes adversos que hacen que la leucemia, que los quimioterápicos no funcionen. Esto es una curiosidad. Normalmente uno tiende a pensar que mientras más viejitos seamos, más cánceres vamos a tener. Sin embargo, se ha visto que cuando pasamos la barrera de los 90 años, la tasa de cáncer baja, no solamente como raza humana, independientemente si somos amarillos, chinos o negros. No se sabe por qué, pero más allá de los 90 años, ahora que hay mayor población de centenarios, ellos tienen menos cáncer que otras poblaciones. Esto es un cariotipo complejo para ver que aquí hay una trisomía, otra trisomía, otra trisomía, otra trisomía, una monosomía, es decir, un montón de alteraciones cariotípicas. Esto de aquí es para ver el diagnóstico diferencial de una LMA. Su principal diagnóstico diferencial es con un síndrome mielodisplásico. En segundo lugar, con la bendita reacción leucemoide y con la leucemia mieloide crónica. Esto rojo de mielomonocítica crónica lo coloco porque es pregunta, bueno, se incluyó dentro de las preguntas que hacen en el extranjero, pero estas tres son las más importantes: mielodisplasia, mieloide crónica y reacción leucemoide. Ahora nos toca síndromes mieloproliferativos crónicos. En esta categoría se incluye la leucemia mieloide crónica, que la vamos a ver el día miércoles, y la policitemia vera y trombocitosis esencial, que son las que vamos a ver ahora. El hemograma de los mieloproliferativos crónicos difiere de las leucemias agudas por lo siguiente: no suele haber anemia o esta anemia es leve, a diferencia de la leucemia aguda donde siempre es severa. Las plaquetas, no suele haber plaquetopenia, al contrario, suele haber plaquetosis, a diferencia de la leucemia aguda que nunca da plaquetosis, siempre con plaquetopenia severa. Y en el hemograma se ven estos elementos. Basofilia, sobre todo la basofilia es algo que define a los síndromes mieloproliferativos crónicos. Es el equivalente del blasto de la leucemia aguda. Fíjense en este hemograma, no viene con anemia, normal su hemoglobina, plaquetas en este caso de nido normales, en este caso leucocitos aumentados, 61.000, pero mantiene esta basofilia, una buena cantidad de basófilos. Esto de los basófilos lo vamos a ver un poco más en detalle el miércoles con leucemia mieloide crónica. Perdón, hoy día vamos a hacer entonces leucemia mieloide crónica, sí. La leucemia mieloide crónica también es propia de los viejitos
a partir de los 60 años de edad. Por lo tanto, tampoco es hereditaria, también es adquirida. La leucemia mieloide crónica reconoce como causas a la radiación ionizante y a la exposición a estos inhibidores de la topoisomerasa, no es hereditaria. La leucemia mieloide crónica y el cromosoma Filadelfia. Se llama cromosoma Filadelfia, se abrevia cromosoma Filadelfia por la guachafada del inglés como PH. PH equivale a cromosoma Filadelfia, son sinónimos. El cromosoma Filadelfia, cuando yo hago un cariotipo, lo miro como una translocación 922. Y cuando yo miro por una prueba de PCR, lo veo como la mutación BCL-ABR. En buen cristiano, decir Filadelfia, pH 922 y BCL-ABR son sinónimos de leucemia mieloide crónica. Es necesario aprenderse esta mutación 922. Cuando ha habido preguntas, que solamente he encontrado 2 preguntas sobre el MC a lo largo en estos balotarios que ustedes revisan, sí lo mencionan a la 922, pero no es un motivo de que con mucha frecuencia les hagan preguntas. Esta mutación 922 se presenta en leucemia mieloide crónica, donde es de buen pronóstico. Si esta misma mutación se presenta en otras formas de leucemia, es de mal pronóstico. Es una peculiaridad de la mutación, depende de en qué cáncer se presente. Esta es la mutación para que vean el 922, el 9 y el 22 normales, y cuando se fusionan, parte del 22 se va acá y parte del 9 se viene acá. Los síndromes mieloproliferativos crónicos en general son muy lentos. Fíjense aquí, hay en promedio 8 años entre que aparece la mutación y entre que da síntomas. Estas eran las tablas que quería del LMC. La LMC, una vez más, es más frecuente a partir de los 60 años, es más frecuente en varones que en mujeres. Su tasa de mortalidad es muy baja, no suele como tal matar. Los pacientes con LMC en realidad van a morir como leucemia mieloide aguda. Esto es según la raza, lo de la LMC es más frecuente en la raza blanca, en los africanos. Nosotros no tanto. Tasa de mortalidad por leucemias. La primera causa de mortalidad es la leucemia mieloide aguda. La segunda causa es en Estados Unidos es la leucemia linfoide crónica, de ahí sigue la mieloide crónica y la linfoide aguda. En el Perú vamos a ir viendo que no hay casos de leucemia linfoide crónica. Es muy raro, no hay en todo el hemisferio sur, casi no se reportan casos de leucemia linfoide crónica, no tiene que ver con la raza. La leucemia mieloide crónica tiene 3 fases, una fase crónica que dura entre 2 a 6 años, una fase acelerada que cursa de 2 a 6 meses y la fase blástica que es menos de un mes. Esta fase blástica es la que se confunde con leucemia mieloide aguda porque es su paso siguiente cuando ya muere. Lo que caracteriza a la leucemia mieloide crónica es esto de acá, esplenomegalia. Es una esplenomegalia peculiar que merece algunas palabras. Normalmente el vaso crece hacia abajo, hacia la fosa ilíaca izquierda. Hay muy pocas enfermedades que producen esplenomegalias. Usualmente el promedio de esplenomegalias son 2 traveses o 4 traveses. En cambio, la leucemia mieloide crónica y sus compañeras, que son los mieloproliferativos crónicos, dan una gran esplenomegalia. El MC, la esplenomegalia, no se dirige hacia la fosa ilíaca izquierda, sino que se dirige, como en este caso, se dirige hacia el otro lado, cruza el ombligo y se dirige hacia la fosa ilíaca derecha. En esta forma. A esta forma del vaso se le denomina en lengua de gato. Es una esplenomegalia muy grande. Normalmente el vaso puede pesar 200 a 300 gramos. En la leucemia mieloide crónica, el vaso llega a pesar entre 2 y 2.5 kilos, es decir, casi otro hígado. La leucemia mieloide crónica da la mayor esplenomegalia de todas las enfermedades del ser humano. Es algo muy distintivo de ella. Esa barriga grande no tiene ascitis, tiene muy poca ascitis, es básicamente vaso. Y de esta esplenomegalia
derivan muchos de los síntomas. Por ejemplo, la pérdida de peso, la anorexia es porque la esplenomegalia masiva ocluye desplaza el estómago, disminuye la cavidad gástrica. Esta esplenomegalia masiva va a producir fatiga, cansancio, fiebre, incluso va a producir estreñimiento, por lo mismo de que comprime a los intestinos. Diagnóstico de leucemia mieloide crónica. La sospecha diagnóstica está en encontrar leucocitosis con basofilia. Eso es lo que importa aquí, la basofilia. La leucemia mieloide crónica puede venir con blastos, sí, pero se diferencian estos blastos de la leucemia aguda en que la crónica van a venir blastos, por decirles, cualquier número por debajo de 20, digamos 5% de blastos, acompañados de su basofilia, una basofilia de 40%, 20%. O a veces solamente viene con basofilia. La basofilia es tan distintiva que si yo fuera atópico, es decir, hubiera nacido con alergias, hubiera comido pescado malogrado, me hubiera administrado histamina, tuviera asma y me hubiera expuesto al pelo del gato, etcétera, etcétera, nunca haría una basofilia tan exagerada como la que hace el MC. En buen cristiano, las basofilias reactivas máximo llegan a 1000 basófilos en términos absolutos. La basofilia de la LMC siempre sobrepasa los 1000 basófilos. Esa es una peculiaridad. Lo de eosinofilia a veces sí, a veces no, pero leucocitosis y basofilia sí es de LMC. Luego viene el paso siguiente, porque eso es solo la sospecha, hacer un aspirado de médula ósea y biopsia para encontrar una proliferación de células. Y lo confirmo al demostrar la mutación BCR-ABL o el cromosoma. Esto es un aspirado de médula ósea donde se ve montones de células. Estos que se ven aquí de color peculiar son los basófilos. Normalmente estos huecos adiposos deberían ocupar 1/3 de nuestro campo visual, pero ahí no ocupan ni el 10% del campo visual. Eso se llama panmielosis, hay una proliferación exagerada. Esto es un hemograma donde en este campo visual deberían ver como máximo 10 células nucleadas. Ahí pueden ver muchas más células nucleadas. Esto es una biopsia de médula donde se ven montones de células. Esto es la translocación 922. Acá está el 22 y acá está el 9. Si se dan cuenta, este 22 le falta una patita, este es un poco más largo y acá le sobra una cabecita. Esta es una ampliación de lo anterior o esta mutación BCR-LABL. Otras manifestaciones de la leucemia mieloide crónica puede ser artritis por el ácido úrico, priapismo, dolor en hipocondrio izquierdo, en fin, necrosis digital. Evolución. La evolución de la leucemia mieloide crónica en estas etapas que le hemos visto, hay dos cositas que destaca. Los blastos. Si se dan cuenta, los blastos van creciendo y su aumento progresivo, hasta el 20%, es el que define en qué fase está el paciente. Mientras más alto el número de blastos, más próximo al momento de morirse. Cuando pasa el 20%, ya se convirtió en leucemia mieloide aguda. El otro elemento importante es los basófilos. Los basófilos también van subiendo desde cero hasta progresivamente ir cada vez más y más, y los basófilos son los que van a ir dando el otro componente clínico, la severidad del cuadro clínico. La leucemia mieloide aguda puede derivar en una la leucemia mieloide crónica puede derivar en una mieloide aguda en un 77% o en una linfoide en un 33%. Complicaciones. El vaso es tan grande que a veces se puede romper o se puede infartar. O puede haber hemorragia digestiva. ¿Por qué puede haber hemorragia digestiva? Uno, por los basófilos. Como hay tanto basófilo, los basófilos producen histamina y la histamina aumenta el pH. Otra razón es que haya tantas plaquetas que las plaquetas liberen bradiquinina y la bradiquinina altere el pH del estómago. Y la tercera razón es por los trastornos digestivos que induce. Después puede haber priapismo, hiperuricemia. Esta tomografía es para ver el tamaño del vaso. Aquí, bueno, es una esplenomegalia más o menos. Acá sí la notan más la esplenomegalia, que está hasta el otro lado, hasta la fosa ilíaca derecha. Esta es una lateral para que vean el tamaño del vaso, donde acá destaco que no hay hipertensión portal. El tratamiento de la leucemia mieloide crónica se ha resumido en los últimos años a usar una sola droga que se llama
Imatinib, aunque ahora ya salió otras drogas más exactas, esta es la droga imatinib. Mm, La droga es una quimioterapia dirigida y ha reemplazado a otros tipos de terapia. Antes se hacía trasplante de médula, pero fíjense, la sobrevida con imatinib, 90% llega a los 6 años, en cambio con trasplante solo el 70 o 54%. Antes se daba esta droga que es hidroxiuria, que no prolongaba la vida, pero es muy barata. Entonces, en resumidas cuentas, el tratamiento del MC es con imatinib. Pregunta. Con respecto a leucemia mieloide crónica, marque lo incorrecto. ¿El tratamiento con imatinib mejora la sobrevida y negativiza el cromosoma Filadelfia? Sí. El imatinib fue hecho para negativizar el cromosoma, para borrarlo. No es curativo, pero sí produce este efecto. El imatinib puede prolongar la sobrevida hasta por 16 a 20 años, antes que aparezca resistencia. La transformación a leucemia aguda puede ser mieloide o linfoide, sí, predominantemente mieloide. En su fase aguda es de mejor pronóstico que una leucemia aguda de novo. No, porque la leucemia mieloide crónica, que se transforma en leucemia mieloide aguda, significa que ya es refractaria al imatinib. Y si ya aprendió a pelear contra imatinib, ya aprendió a pelear contra otros quimioterápicos y su pronóstico es muy pobre. ¿El incremento de la basofilia sugiere mal pronóstico? Sí, porque la basofilia, igual que la blastemia, se asocian a una progresión de la enfermedad. A mayor leucocitosis, peor pronóstico, eso es por lógica también. Síndromes mieloproliferativos crónicos. La otra parte, vienen los otros dos hermanos. Hemos visto hasta aquí a esta de aquí, la leucemia mieloide crónica que se transforma en linfoide o mieloide. Nos toca ver policitemia vera y trombocitosis esencial, los otros dos hermanitos. Esto es un caso de policitemia vera por los ojos inyectados. En nuestra raza no podemos ver la hiperemia de la piel, pero en fin, deberíamos verla en la raza blanca. Forman parte de estos síndromes mieloproliferativos la policitemia vera, son familia con la leucemia mieloide crónica. Si a la leucemia mieloide crónica se le conocía como pH positivo, a estas tres, esta de acá es muy rara, estas dos, se les conoce como pH negativas. Si a la mieloide crónica la definía la mutación BCR-ABL, a estas dos, policitemia y trombocitemia, la define la mutación JAK2. Este numerito de acá, B616, F es un adicional, lo que importa es que es otra mutación. ¿Cómo es el hemograma de estas dos, de la policitemia y la trombocitemia? La hemoglobina alta, leucocitos un poquito altos y plaquetas altas. A esto se le llama panmielosis sin blastos. A diferencia de la LMC, no hay mucha basofilia. La basofilia puede estar presente, pero no al nivel de la intensidad en la que hay LMC. Policitemia vera, esto es un gráfico para ver cómo se trataba y se sigue tratando la policitemia con extracciones de sangre. Policitemia vera, igual que en todas las neoplasias que hemos venido viendo, propia de viejitos. Más a partir de los 60, sube a los 80 y luego baja. Igual que todas las neoplasias en hematología, más frecuente en varones que en mujeres. Raza, esta sí es más frecuente en blancos que en negros. La policitemia vera, a diferencia de la LMC, sí necesita de criterios diagnósticos. La policitemia vera tiene criterios diagnósticos de la OMS. No entraremos en detalle, pero destaco la presencia de esta mutación, la JAK2. Y como curiosidad es el nivel de eritropoyetina que ahorita vamos a hablar un poco, porque de aquí es donde vino la pregunta de policitemia. Eritropoyetina. La eritropoyetina baja es casi diagnóstica de policitemia. No hay otra enfermedad adquirida que produzca eritropoyetina baja. Solo hay dos más que son muy raras. Eritropoyetina alta excluye policitemia vera, eritropoyetina normal también casi va por ese lado, ¿no? Lo importante para la policitemia vera es que venga
con eritropoyetina baja. Esto de aquí nos permite diferenciar policitemia vera de las poliglobulias reactivas. Poliglobulias por hipoxia, por altura, por fibrosis, vienen con eritropoyetinas altas o normales. Otro marcador es esplenomegalia. No llega a ser tan grande como en la leucemia mieloide crónica, pero sí está presente. Es una esplenomegalia más o menos importante. B12. La B12 corresponde a un dato laboratorial curioso. Solo en los síndromes mieloproliferativos, el MC, policitemia y trombocitosis esencial sube, está a niveles suprafisiológicos. Normalmente mi lógica debería decir, en estas enfermedades proliferan mucho los glóbulos rojos, por consiguiente debe haber un consumo de la vitamina B12, pero no es así, va contra toda lógica. La vitamina B12 sube en la policitemia vera. En cambio, en las poliglobulias reactivas, por hipoxia, fibrosis y demás cosas, la B12 está normal o disminuida. La B12 entonces guarda la misma correlación que con eritropoyetina, solo que la eritropoyetina es más sensible que el dosaje de B12. Luego viene la saturación arterial de oxígeno, que en la policitemia vera debe estar normal, en las poliglobulias por hipoxia obviamente tiene que estar disminuido. Manifestaciones clínicas de policitemia, la esplenomegalia, que insisto no es tan grande como en el MC, y prurito. Fases. Policitemia vera también tiene fases, igualito que el MC. Es una fase asintomática que dura más o menos de 8 a 10 años. Una fase eritrocitaria. En esta fase asintomática no hay ninguna alteración. En esta fase eritrocitaria, ahí sí sube los leucocitos, sube los glóbulos rojos, aparece la esplenomegalia con trombosis. Dura otros 8 a 10 años. La fase de inactividad, donde la médula ósea se agota, aparece anemia, donde también dura entre 5 y 10 años, y luego viene una fase postpolicitémica donde la anemia se acentúa, la esplenomegalia se acentúa, baja de peso y finalmente fallece. En total, 10 más 10 más 10 más 5 son alrededor de 35 años de la evolución natural de la policitemia vera. Es decir, la policitemia vera es un cáncer indolente, no acorta la expectativa de vida del paciente o no lo acorta mucho. Si le da a los 60 años la policitemia vera más 35 años de evolución, no es un gran impacto en la sobrevida. Una peculiaridad de la policitemia vera es que no evoluciona la leucemia aguda a menos que le demos quimioterapia. Si le damos quimioterapia, sí evoluciona la leucemia aguda. Policitemia vera se asocia a síndrome de hiperviscosidad sanguínea, eso significa que hay un exceso de glóbulos rojos, esos glóbulos rojos enlentecen la circulación y aparece la hiperviscosidad que se manifiesta como cefalea y vértigos predominantemente. Complicaciones de qué se mueren los pacientes con policitemia vera, con trombosis por la hiperviscosidad. Eso es para ver un brazo normal de un brazo policitémico, unas manos normales y unas manos policitémicas. Esto se llama eritromelalgia. Es cuando las plantas de los pies o las palmas se vuelven rojas y duele. La trombosis es la principal causa de mortalidad, 4% la mortalidad. De hecho, muchos de los casos, 0 es el día en que el paciente debuta con trombosis, y estos son los días previos a la trombosis. Muchos casos de policitemia se diagnostican después del primer episodio de trombosis. Este primer episodio de trombosis casi siempre coincide con ser un DCB isquémico en un viejito. La policitemia vera suele transformarse en trombocitosis esencial y esta en policitemia vera. ¿Policitemia y poliglobulia son lo mismo? No. Policitemia vera se reserva el nombre de policitemia para designar a la policitemia primaria tipo vera. En cambio, el término poliglobulia se reserve para designar cualquier otra cosa de aumento de hemoglobina que no sea policitemia vera. Las poliglobulias pueden ser relativas o absolutas. Relativas cuando hay una hemoconcentración, cuando disminuye el volumen sanguíneo, deshidratación, tercer espacio, quemaduras, diuréticos, tarara, tarara. 2 palabritas sobre síndrome de Gaysbuk. Gaysbuk es una laboratoritis. Es decir, en buen cristiano es un error laboratorial. Paciente que viene, tiene hemoglobina 20, le pides un control, pasa un día, no tenía 16, digamos. Eso es un síndrome de Gaysbuk. Tiene su nombre peculiar porque interesa, porque fue motivo de pregunta en el MIR. ¿Qué cosa era un síndrome de Gaysbuk? Y las poliglobulias absolutas, que pueden ser primarias, como la policitemia, o secundarias, que pueden a su vez ser fisiológicamente apropiadas o inapropiadas. De estas
fisiológicamente apropiadas, la más frecuente es por la altura, enfermedades respiratorias, y la fisiológicamente inapropiada por tumores productores de EPO. Acá debo agregar, me hicieron una pregunta que sí figura en una de las revisiones de preguntas que hay aquí de Perú. ¿Cuál es el tumor que con mayor frecuencia produce eritropoyetina? En el orden de frecuencia de los tumores, en primer lugar está el riñón con la hipernefrona. En segundo lugar, los tumores de hígado, que es el hepatoma. En tercer lugar, el tumor de pulmón, que es cáncer de células pequeñas. Esos son los tres primeros lugares. Esa pregunta hacía referencia al más frecuente que produce eritropoyetina de manera anómala. Es la hipernefrona, los tumores de riñón. ¿Qué hacer con la policitemia vera? El objetivo es hacerle flebotomía, sacarle sangre hasta alcanzar un hematocrito de 45. Cuando se alcanza el hematocrito de 45, se le escoge dar hidroxiuria, que es una quimioterapia muy suave. Trombocitosis esencial, solo 4 palabritas. Esto es trombocitosis esencial. Trombocitosis esencial produce trombosis. La trombocitosis produce trombosis y es una trombosis distal. Casi siempre afecta dedos de pies. Acá también está esta misma mutación del JAK2, pero también puede estar presente esta otra mutación, MPL. No es necesario recordar esta de acá, que es más rara. También tiene criterios diagnósticos. ¿Qué caracteriza estos criterios diagnósticos? Que es no, 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 no y no. En buen cristiano, que es por descarte. Es una neoplasia muy rara para la cual hay que descartar que haya otras neoplasias en buen cristiano. La que más nos interesa y por eso la citamos no es porque pregunten de ella, sino porque preguntan de su contraparte benigna, que es la trombocitosis reactiva, que justamente hay que descartar trombocitosis reactivas. Este es un hemograma donde hay grupos de plaquetas, montones de plaquetas. Estos puntitos son las plaquetas y solo deberíamos ver 3, máximo 4 en este campo visual. Este es un mielograma donde se ven montones de estos megacariocitos. Como máximo a este nivel visual deberíamos ver 3 megacariocitos. Acá se ven muchos más. Esta es la única neoplasia que es más frecuente en mujeres que en varones. Todas las demás en hematología es al revés. Esta neoplasia se presenta algo más frecuente entre los 50 y 60 años. Da a mujeres no tan viejitas, pero es súper rara. Casi siempre es asintomática, como vamos a ver. No acorta la expectativa de vida, por eso no tiene mucha utilidad, y su cuadro clínico cursa con hemorragias o trombosis fatales. Este es el cuadro clínico del cual solo destaco las trombosis. Policitemia vera me da trombosis del sistema nervioso central, DCDs. En cambio, la trombocitosis esencial me da trombosis, pero de miembros inferiores, bilateral usualmente. La trombocitosis esencial puede cursar con síndromes hemorragíparos a pesar de tener 1.000.000 de plaquetas, 2 millones de plaquetas, a pesar de eso puede cursar con síndromes hemorragíparos. Esta es la que me interesa, diagnóstico diferencial. Trombocitosis esencial debo diferenciarla de sus hermanitas, que son policitemia, LMC, es decir, de otros síndromes mieloproliferativos crónicos, que eso es más o menos sencillo por los genes, por el hemograma. El que es difícil y que sí es frecuente que lo pregunten son las trombocitosis reactivas. ¿Cuáles son las entidades que producen trombocitosis reactiva? La primera causa es la ferropenia. No necesariamente que haya anemia ferropénica, sino que haya ferropenia latente es suficiente para que haya trombocitosis reactivas. Las trombocitosis reactivas pueden ser tan altas como la trombocitosis esencial. Trombocitosis esencial 2 millones, trombocitosis reactiva 2 millones. Por ahí no vale diferencia, sino es por identificar la causa. Otras causas son sangrados crónicos e inflamaciones crónicas. Una vez que hago el diagnóstico de trombocitosis esencial, el tratamiento es sencillo. Es darle solamente aspirinita y de vez en cuando, en algunos casos, algún tipo de quimioterapia. ¿Cuál no es causa de trombocitosis reactiva? Acá es al revés, anemia ferropénica sí es, prematuridad también, cáncer de ovario también, bronquiectasias también. La única que no era trombocitosis esencial. Ahí vienen algunos ejemplos de hemogramas, que sí todavía estoy a tiempo para terminar con estos hemogramas.
Son hemogramas ejemplo de lo que hemos venido hablando. En este caso, no importa mucho en la viñeta el leerme toda la viñeta, sino es importante identificar la palabra blastos. En este caso, solamente por identificar eso, independientemente de lo que diga acá, digo que esto es una leucemia aguda. No se puede decir por un hemograma si es linfoide o mieloide. No se trata de, por ejemplo, en este caso, ¿no? Tengo blastos 90, ya que hubiera sido linfocitos 15%. Y solo porque tengo más linfocitos, es una leucemia linfoide aguda. No. Un hemograma solo puede decirme leucemia aguda a secas. No permite diferenciar si es mieloide o linfoide, salvo que el hemograma, alguien muy bueno les coloque allí blastos MPO positivos o blastos con bastones de Auer positivo. En ese caso sí podría decir es mieloide aguda, pero si no, normalmente en la vida práctica no. En este caso 2, una vez más, independientemente de la viñeta, llama la atención los leucocitos y los linfocitos. No hay un solo blasto, solo hay leucocitosis pura. Y de esta leucocitosis hay una linfocitosis espantosa. Este tipo de hemogramas donde hay linfocitosis, pero no es una linfocitosis cualquiera, sino una linfocitosis por encima de 5.000 en términos absolutos, es diagnóstica de leucemia linfoide crónica. Si en este mismo hemograma yo le pusiera en lugar de segmentados blastos 1%, ya no es leucemia linfoide crónica. El hemograma de una leucemia linfoide crónica no tolera blastos en su recuento. Si aparece uno solo, deja de ser leucemia linfoide crónica. La leucemia linfoide crónica se caracteriza por linfocitosis absolutas más de 5.000. En este otro caso, lo que les decía, hay leucocitosis y basofilia. 10% de 100.000, 10.000. Basofilia más de 1.000, LMC. Esto solamente por lo que hay leucocitosis y basofilia, LMC, leucemia mieloide crónica. Si me hubieran puesto blastos acá en lugar de eosinofilia, blastos 10%, sigue siendo leucemia mieloide crónica. En este caso me ponen aquí que tengo la hemoglobina normal, los leucocitos un poquito altos y las plaquetas muy, muy, muy altas. No podría ser una plaquetosis o trombocitosis reactiva por ferropenia porque esto debería estar bajo. Debería tener un poquito de anemia o muy próximo a la anemia. Las trombocitosis reactivas por inflamación, infección o por otras causas no levantan los leucocitos. Los leucocitos deberían estar normales. En buen cristiano, las trombocitosis reactivas solo levantan plaquetas. No tienen por qué levantar leucocitos y casi siempre vienen con anemia. En este caso, por el hecho de tener plaquetas altas y tener leucocitos altos, me dice este es el hemograma de una trombocitosis esencial. Si en lugar de 16.000 leucocitos hubieran sido 6.000, hubiera pensado, de repente es una trombocitosis reactiva común y corriente. O me hubiera salido 10 de hemoglobina, también me lo hubiera dudado. En este otro hemograma lo que está muy aumentado es la hemoglobina, 18,5. Las plaquetas también están altas y los leucocitos altos, pero ninguno de los dos muy altos. Lo que destaca más es la hemoglobina muy alta. Esto es un hemograma de una policitemia vera. Si fuera poliglobulia, la poliglobulia sería siempre que los leucocitos estén normales, por decirles 5.000, y siempre que las plaquetas estén normales, por decirles 200.000. Solo así sería poliglobulia. Pero cuando los tres están altos, a predominio de la hemoglobina, es una policitemia vera. Finalmente, hay dos hemogramas de dos pancitopenias. Si se dan cuenta, el caso 6 con el caso 7 es lo mismo. Lo único que cambia es la diferencial, si se dan cuenta. Este hemograma, donde la pancitopenia rabiosa afecta más a los segmentados, solo ofrece dos posibilidades diagnósticas. O es aplasia medular o es leucemia aguda. En cambio, en este otro hemograma, donde es al revés, donde la aplasia rabiosa afecta más a los linfocitos, es inespecífico. Esto puede ser infecciones, HIV, HTLV, criptococo, puede ser cánceres, incluyendo leucemia, puede ser una metástasis de cáncer de mama, una metástasis de cáncer de pulmón, una leucemia efectivamente, un linfoma, cualquier cosa.
Puede ser por fármacos, también puede ser por fármacos, postquimioterapia o por intoxicación de algún fármaco. Puede ser por golpe de calor, también puede ser golpe de calor, por postconvulsión eléctrica, shock eléctrico, también puede ser. Es decir, es inespecífico, incluye leucemias, pero en cambio este anterior sí es muy específico, solo dos opciones, aplasia o leucemia aguda.